Buenos días, muchas gracias por atender a este seminario. Vamos a comenzar, ya son las 11:30. El seminario del Centro de Microbiología y Biología Celular de este día es dictado por el doctor Edgar Abadía. Él es licenciado en bioanálisis de la Universidad de Oriente. Él tiene un doctorado de aquí del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, donde hizo después un postdoctorado, compartió su estancia postdoctoral en la Universidad de Orsay en Francia, y él es investigador asociado del IBIC, y nos va a dictar hoy un seminario, el seminario de epidemiología molecular de la tuberculosis. Edgar, cuando quieras, por favor, puedes iniciar. Ok, gracias, buenos días. Ok, la tuberculosis es una enfermedad producida por Mycobacterium tuberculosis, una bacteria alargada, descubierta por el médico alemán Robert Koch en 1882, que de acuerdo a su clasificación taxonómica pertenece al filo de las actinobacterias, suborden Corynebacteriae, género Mycobacterium y especie Mycobacterium tuberculosis. Desde el punto de vista taxonómico, se considera que la especie no ha terminado de evolucionar y diferenciarse completamente por razones que vienen dadas por la limitación de la variación nucleotídica a nivel de todo el genoma. Es una enfermedad infectocontagiosa de tipo respiratorio principalmente, que afecta al ser humano en aproximadamente 5 a 10% de estos infectados desarrollarán la tuberculosis en un periodo de 1 a 2 años previo o posterior, mejor dicho, a la infección primaria. Esta es una enfermedad que no solamente afecta al hombre, sino que afecta a los animales, y de ahí la importancia. Desde el punto de vista económico, hay países que dependen del ganado vacuno y sus derivados, y estas pérdidas económicas, pues, es un problema serio. Brevemente vamos a describir lo que sucede cuando una persona estornuda, y si esta persona se encuentra infectada, va a generar una gran cantidad de aerosoles que contaminan el espacio. Es decir, que como toda enfermedad de tipo respiratorio, es un problema de salud pública. Las personas que están coinfectadas con VIH, pues este porcentaje se incrementa unas 18 veces más. Vamos a ver unas láminas rápidamente que muestran el compromiso pulmonar, las opacidades e incluso la licuefacción del colágeno con la presencia de cavitaciones, y arriba la presencia de granulomas que comprometen la capacidad funcional pulmonar. En el 2019 se estima que se enfermaron unas 10 millones de personas en el mundo, de las cuales 1.2 millones eran niñas, y esto es importante a veces recalcar porque siempre o generalmente se asocia solamente con personas con capacidad laboral. De esas 1.4 millones de personas murieron, y 208.000 estaban coinfectados con VIH. 87% de los casos nuevos se concentran en 8 países: India, Indonesia, China, Filipinas, Pakistán, Nigeria, Bangladesh y Sudáfrica. Ese mismo año se registró un incremento del 10% con respecto al año anterior en relación a la tuberculosis multiresistente o resistente a rifampicina. La parte buena es que se ha logrado una reducción de alrededor de un 2% anual en la enfermedad, y se considera que entre 2015 y 2019 este porcentaje acumulado alcanzó un 9%. La mitad de la carga mundial de tuberculosis multiresistente se concentra en 3 países: India, China y Rusia. Cuando comparamos la incidencia de la enfermedad en nuestro país con la incidencia mundial, podemos considerar que la enfermedad tiene una incidencia moderada. Sin embargo, a pesar de que la incidencia es moderada, en poblaciones o el estado como el Delta Macuro,
esta prevalencia puede llegar hasta un 60% en niños, lo cual es una cifra alarmante. En el año 2016 se registraron 10.952 casos, lo que representa un incremento de un 28% con respecto al año anterior, y la tasa se ubicó en 32 por cada 100.000 habitantes. En el año 2017, este porcentaje se incrementó a 42. ¿Cuáles son los factores que pudieran afectar el funcionamiento de un buen programa de control de salud y sobre todo en el caso de tuberculosis? Aumento de la resistencia a los fármacos que se usan como tratamiento, la presencia de pacientes con VIH positivo, es decir, la coinfección, el debilitamiento de los programas de vigilancia epidemiológica, caso de tuberculosis pulmonar, que es la fase infecciosa, que pueden ser no diagnosticados o no tratados, retardos en el diagnóstico y por ende en el tratamiento, fallas en el seguimiento, persistencia de desnutrición y hacinamiento, lo cual son expresiones de la vulnerabilidad económica que se presenta cuando hay crisis económica. En el 2016, 240.000 personas murieron a causa de tuberculosis multidroga resistente o resistente a rifampicina. En ese año se reportaron 153.000 casos de este tipo de tuberculosis. Y el número de casos de tuberculosis extremadamente resistente alcanzó la cifra de 8.000 pacientes. Alrededor de un 6.2% de estos casos de TBMDR o tuberculosis multidroga resistente se estima que se convierten en tuberculosis extremadamente resistente, es decir, una tuberculosis intratable. Brevemente me voy a referir a dos herramientas que han permitido crecer el conocimiento de la epidemiología molecular de la tuberculosis. Estas dos herramientas son basadas en PCR para cortar los tiempos de respuesta, facilitar obtener un resultado debido a las múltiples bondades que ofrece la PCR y que por tiempo no voy a mencionar. Una de ellas es el poligotyping o el poligotipaje, que está basada en el polimorfismo de ADN repetido de una sola región, que es el locus de repetido directo o el locus CRISPR, bastante conocido últimamente. El polimorfismo que genera la diferenciación entre los aislados de Mycobacterium tuberculosis viene dado principalmente por la variación de la presencia o ausencia de secuencias únicas que separan a unos repetidos directos que están representados por las cajitas azules. Esos repetidos son secuencias idénticas que a veces varían en número, pero lo importante es que la secuencia que los separa genera un polimorfismo y un patrón que por hibridación sobre una superficie plana genera una señal. Y esa señal puede interpretarse fácilmente y hacer la discriminación. La otra herramienta es basada en ADN micobacteriano repetido a lo largo de todo el genoma, que proporciona una visión más amplia porque mira hacia diferentes posiciones del cromosoma. Esos repetidos son diferentes entre sí y podemos verlos por las cajitas anaranjadas A, B y C y D. Son repetidos diferentes entre sí y que varían en el número de bloques que se repiten. Y eso puede generar un patrón numérico y permite la comparación de una cepa con otra cepa. En base al locus de repetido directo se detectó que había una señal filogenética importante que permite la discriminación entre cepas animales y cepas humanas. Y a pesar de lo limitado de la variación genética a nivel de otras partes del genoma, aquí se encuentra un polimorfismo que está asociado directamente con su hospedero y que está asociado directamente desde el punto de vista filogeográfico. Voy a mencionar algunos trabajos del laboratorio. Nosotros quisimos analizar las cepas que estaban circulando de tuberculosis en Venezuela, haciendo un muestreo en diferentes regiones, y con esto con la finalidad de conocer cuál es la ecología de
estos aislados. Encontramos una distribución en la cual encontramos, valga la redundancia, cepas que son comúnmente o se encuentran comúnmente presentes en Europa y algunas en Asia, lo cual refleja pues estas comunicaciones con el continente, y en el caso de las cepas asiáticas, pues su amplia diseminación. Brevemente voy a ubicar en este resumen que está acá, donde la posición número 1 viene dado por el genotipo 17, ocupando casi un 20% de los aislados que encontramos en el país, y enfocarnos un poco en el aislado 605, que es una cepa que encontramos que se estaba transmitiendo activamente en la población de Valencia. Cuando tú vinculas en el espacio y en el tiempo los datos moleculares y determinas por 58 regiones diferentes del genoma y te das cuenta que son idénticas, la epidemiología molecular toma una fotografía en el tiempo y establece un vínculo genético y llama la atención y se procede pues a los controles epidemiológicos para evitar su diseminación. Nos cuestionamos posteriormente, debido a la naturaleza en el 2010, la naturaleza de estos marcadores de ADN repetidos que podían ser más susceptibles a convergencia evolutiva, es decir, que un patrón pudiera ser generado independientemente por alguna razón, ya que en algunos casos, como el locus de repetido directo es un sitio preferencial de inserción de un elemento en particular, entonces nos movimos un poco a mutaciones puntuales que fueron seleccionadas porque eran mutaciones neutras y que no obedecían a selección. La técnica que se utilizó fue el espoligotipaje, pero llevado a otro nivel, un método ajustado y desarrollado por la CBC de Atlanta, en el cual se hace un arreglo tridimensional y la superficie plana pasa a ser una esfera, y bueno, la esfera se marca y tú puedes detectar la presencia de la secuencia que tú quieres realizar. Existen algunas mutaciones que resultaron informativas y vinculadas con linajes en particulares, como las cepas bovinas, las cepas asiáticas, del este de Asia e India, unas cepas latinoamericanas, otras cepas que se encuentran en Europa, una en Holanda, y una que tiene un vínculo entre Turquía y Japón. Se hace el arreglo, y debido a lo que les mencioné anteriormente, esa información que pudiera estar en el locus de repetido directo y pudiera de alguna manera no ser tan precisa, con esta técnica o herramienta basada en mutaciones puntuales se corrige el origen verdadero de ese linaje. Y aquí vemos algunos ejemplos como algunas cepas identificadas como Harlem erróneamente pasan a ser de otro linaje, se verifica el origen de algunas y se corrige el de otras. Esto es sumamente importante porque siempre pueden haber clones emergentes que no aparecen en las bases de datos internacionales o no han sido reportadas en los diferentes estudios internacionales, y que con esta herramienta tú corriges ese origen. Cuando no aparece un genotipo en particular y no lo puedes asociar, tú lo puedes corregir con esta técnica y esta herramienta y clasificarlo correctamente. El año pasado, Méndez y colaboradores, siguiendo los trabajos iniciales, se enfocan en un genotipo en particular. Este es un genotipo, lo que vemos aquí es una distribución basada en linajes internacionales distribuidos a nivel de todo el globo, que representan la diversidad global de cepas, basada en mutaciones puntuales gracias a la herramienta de secuenciaciones masivas y con una gran cantidad de información y computadoras sumamente potentes para procesar todo esto y luego hacer un análisis filogenético que está ampliamente soportado.
Aquí se determinó que habían algunas cepas particulares caracterizadas por una deleción en particular, 174, y que estas cepas se ubicaban, eran prevalentes en Brasil. En Brasil, la incidencia de tuberculosis es bastante alta, ¿ok? Se estima que una de 22 naciones donde se registran el 80% de los casos nuevos. En el 2004 solamente se registraron 86.881 casos con una incidencia de 60 por cada 100.000 habitantes, con 14.355 muertes para ese año. Y solamente en Río de Janeiro, la incidencia fue de 77 por cada 100.000 habitantes. En las adyacencias de la ciudad de Río, esa incidencia puede llegar hasta 105.000 por cada 100.000 habitantes. Los estudios en Río estiman que existe un subregistro del 30%, una falta de adherencia al tratamiento de un 13%. Ok, Lazzarini y colaboradores, viendo toda esta problemática que hay en Brasil, y Brasil no solamente está liderando las tasas de tuberculosis, también de otras enfermedades como ya deben saber, debido a la densidad poblacional tan grande, Lazzarini determinó que ellos iban a caracterizar las cepas por otros marcadores y se basaron en deleciones para encontrar o definir o hacer un poco más fino esa identificación. Ellos encontraron que unos cebadores fallaron en amplificar, no funcionaron en un grupo de cepas. Luego, por análisis bioinformático, ellos desarrollaron varios huevos de cebadores para intentar ver qué pasó en esa región, ya que el cromosoma es circular y ahí debe haber algo. Entonces, 2 huevos de cebadores dieron señal, ahí aparece la banda de 2000 y 1175, pues demostrando que hay un arreglo genético en esa región. Y que las cepas controles, pues esa banda no está presente. Y que cuando se prueban con los cebadores originales, la banda aparece. Y esto es un gen control para todas las cepas. La propuesta es de que la parte gris, la flecha, esta es la región, es una de las más grandes deleciones que existe, 26.000 pares de base que se pierden en este genotipo de Río. Y la propuesta es que probablemente lo que ocurrió fue una recombinación homóloga en la cual 2 segmentos blanqueantes entran en proximidad y luego pues es resuelto el segmento y se pierde. Entonces lo que queda es el gen de FOLD que codifica para una metilén tetrahidrofolato de hidrogenasa, que es una proteína bifuncional, porque también es una metilén tetrahidrofolato ciclohidrolasa. Y la proteína que queda, pues es una proteína integral de membrana completamente funcional según los estudios. Y esto es un antígeno, o sea, un gen que codifica para una proteína de variación antigénica. La pregunta que nosotros nos hacemos basado en la preocupación de esto y basado en la estructura, esto es un árbol de expansión mínima que muestra los genotipos de la familia LAM que portan el genotipo de Río y se puede apreciar en rojo. Vemos cómo en algunos casos segmentos como LAM 6, algunas son Río, otras LAM 4 es la mitad y en otras hay otro porcentaje. Y que hay una estructura central de la cepa LAM 9 que casi todas son Río, pero hay una porción que no lo es. Sin embargo, LAM 1 y LAM 2 sí portan el genotipo. Nuestra pregunta, ya que nosotros encontramos esta cepa circulando en Venezuela, era cuántas de las cepas que nosotros tenemos de LAM 1 y LAM 2 y sobre todo de LAM eran Río. En este momento, en el trabajo del 2009 que nosotros presentamos, nosotros encontramos, por análisis de mutaciones puntuales, encontramos que 605 agrupaba con las cepas LAM. Sin embargo, según las clasificaciones internacionales basadas en las 2 herramientas que acabo de mencionar,
se decía que en el 2006 no se le asignó una familia, en el 2012 se consideró un estado intermedio entre el LAM5 y LAM4, y luego en el 2018 sigue sin asignar una familia. Estos son resultados no publicados, donde agrupan a 605 con otra cepa de la familia LAM. Sin embargo, debido a la naturaleza propia del marcador, no es tan preciso ubicarlo. Entonces lo que se procedió fue, primero, validar con otros marcadores genéticos, como el polimorfismo, en un antígeno, el antígeno 85, que es secretado al medio y es producido por cepas Mycobacterium tuberculosis, que es un marcador asociado con las cepas LAM. Cuando se trata la banda con un enzima de restricción, genera este polimorfismo, confirmando que son LAM, y cuando no, pues la cepa es diferente. Y hay otra inserción particular en la posición 932.204, que también es característica de las cepas LAM, y que vuelve a confirmar los hallazgos iniciales. Se valida pues la presencia de la región, de la ausencia de la región 174, como podemos ver aquí, y de la región que está asociada con este rearreglo genético que acabo de mencionar, que viene dado por la banda de 1175 pares de base. Este es un árbol de neighbor joining basado en distancia genética, que muestra que casi todas nuestras cepas son ríos, pero algunas no poseen ese genotipo. Y aquí podemos ver los genotipos particulares, que solamente el 75% de las cepas LAM9, perdón, portan el genotipo río. Ninguna de las 605 es río, y aquí hay unas características en el locus 154 y en el locus 802 de 2 copias de alelo y una copia para 802. En un trabajo publicado recientemente se hace un estudio sobre la diversidad de las cepas LAM9 que se presentan en América y en el Caribe, y se determina que hay, a pesar de que es ese núcleo central que les mencioné inicialmente, esa esfera grande por el número de cepas, pues ellos demuestran que hay dos estructuras centrales, lo que llaman complejo 1 y un complejo 2. Las cepas que circulan en Venezuela están asociadas con el complejo 2, y son cepas que están presentes en Brasil, República Dominicana, Guadalupe y la Guyana Francesa. Otras están ubicadas en Chile, Colombia y Estados Unidos. Esto es importante porque esto establece vínculos y conexiones entre las cepas. El genotipo río no es solamente exclusivo de América, también ha sido encontrado presente en diferentes partes del mundo. Lo que falta por hacer es continuar con la vigilancia epidemiológica, continuar con las tendencias en la dinámica de la transmisión y ver la tendencia o los cambios en la prevalencia de los aislados. Bueno, con esto quiero agradecer por su tiempo y bueno, gracias Flor por esa pregunta. Sí, realmente pareciera que estas cepas tienen una ventaja en la población americana, ¿ok? Se han sido exitosas y se siguen transmitiendo de una manera efectiva. Por ejemplo, en Brasil podemos apreciar que es un problema importante de salud, y nosotros confirmamos en este momento que hay un porcentaje de esas cepas que albergan esa otra característica que es el genotipo río que están circulando. Y de hecho, el genotipo que ocupa la primera posición, que es el 17, pues está asociado con una presencia un poco más frecuente de formar cavitaciones y dar baciloscopía positiva. Entonces puede ser quizás un indicativo de virulencia. Y desde el punto de vista evolutivo, pues quizás esto le... hasta los momentos creo que no hay, o sea, he revisado y hasta el momento no he visto un reporte que lo asocie de esta manera, sino
la virulencia incrementada, pero digamos otra implicación no parece estar así, porque hay estudios que solamente determinan una familia desde el punto de vista, una asociación genética entre las familias, pero el único estudio que nosotros tenemos asociado con otros parámetros de epidemiología clásica para inferir mayor transmisibilidad es el nuestro. No tengo conocimiento de otro tipo de estudio que lo pueda validar o confirmar. Si es así, si se mantiene ese mismo comportamiento, más que la ventaja y la prevalencia que podemos observar. Bueno, esa es una buena pregunta. Durante la pandemia, o sea, y antes de la pandemia, los esfuerzos para intentar continuar con esto han sido titánicos, pero la voluntad no es suficiente. O necesitamos manos. Ha habido una migración importante de personal. Necesitamos también insumos. Claro. Y no, por un lado o por el otro hemos estado sumamente afectados en ese sentido. Por eso es que es importante hacer el control de vigilancia. Se estima que las cifras de tuberculosis en el 2021 puedan llegar incluso hasta un 74%. Son cifras no oficiales. Sabemos que debe haber un subregistro, o sea que puede ser superior. Sin embargo, no antes incluso de la pandemia, pues esta situación ha estado un poco desierta, esta información. En este momento no manejo esa información. Okay. Los pocos que trabajamos en esa área, ya, o sea, tratamos de hacerlo, pero como te dije, se escapa a veces de nuestras manos. Okay. Lo que puedo decir, discúlpame un segundito, es que probablemente es una posibilidad la conducta de utilizar las mascarillas para prevenir el SARS-CoV-2, que es una enfermedad de tipo respiratorio también altamente contagiosa, quizás disminuya o impacte sobre la tasa de incidencia de tuberculosis de una forma beneficiosa. Pero para establecer parámetros de coinfección tenemos que identificar pacientes SARS-CoV y luego con TB. Sabemos o tenemos conocimiento extraoficial de que hay unas personas que han tenido un cuadro pulmonar de origen viral con complicaciones virales y también tenían una TB subyacente que se complica por cuadros de desnutrición. Por lo menos alguno que otro caso, pero en cifras y números no lo puedo decir con precisión. Claro. Bueno, es una respuesta que quizás di anteriormente. Esa información está un poco desierta en estos momentos. La idea es retomar este trabajo y es un tiempo ideal, ya que deben haberse producido cambios en la prevalencia. De alguna manera, hacia arriba o probablemente hacia abajo, pero debe haber algunas modificaciones. Bueno. Cuando la persona de alguna manera, lo que pasa es que la TBC, cuando se presentan, en el 90 y 95% de las personas cursan un cuadro de persistencia no replicativa. Depende de la condición inmunológica de la persona, obviamente, pero pareciera haber algo de resistencia natural. La asociación con SARS-CoV-2 pudiera desencadenar de alguna manera una infección subyacente. Si la respuesta es de tipo celular principalmente, como es el caso de tuberculosis, dependiendo, o sea, hay mecanismos de evasión y de superación de esta infección, es diferente. La respuesta del patógeno incluso es diferente. Okay. En cuanto a susceptibilidades reales, quizás habría que revisar algunas que otras cosas. El estudio inicial contempló varias regiones, del Tamacuro, Bolívar, Apure, solamente que fue un muestreo de conveniencia y no se encontró, el número de cepas principales fue de Caracas.
no se espera exactamente el mismo patrón. En del Tamacuro, las cepas que siguen siendo más prevalentes están presentes también del Tamacuro, y hay otras que son propias del Tamacuro. O sea, la estructura, gracias a ustedes por la oportunidad y la posibilidad de permitirme dar esta charla. En principio, quizás hubiera querido plantear algunas otras generalidades producto de la actualización de la literatura, pero en el tiempo que tenemos, pues no puedo extenderme demasiado. Pero felicito pues la iniciativa y agradezco la oportunidad.